Buen día, de nuevo con ustedes y en esta ocasión para conversar sobre lo que es la insuficiencia o injuria renal aguda. Bien, la insuficiencia renal aguda o injuria renal aguda, que es como actualmente pretendemos denominarle de acuerdo a las recomendaciones de las guías KDIGO, pues es una entidad clínica que se caracteriza y se define operacionalmente por la presencia de una elevación de la creatinina sérica con un valor de 0.3 miligramos por decilitro dentro de un periodo de tiempo de 48 horas, o bien si nosotros tenemos controles basales de los valores de creatinina en estos pacientes, hablamos de que cuando esta elevación es mayor de 1.5 veces en un periodo de tiempo de no mayor de 7 días, el paciente cursa entonces con injuria renal aguda. Asimismo, debe acompañarse esta definición o esta descripción por el reporte del gasto urinario, que idealmente debe ser por arriba de 0.5 mililitros por kilo hora, y de tal manera que cuando el paciente, su gasto urinario es menor de esta cifra de 0.5 mililitros por kilo hora en un periodo de tiempo de 6 horas, hablamos también del otro criterio para establecer el diagnóstico de falla o injuria renal aguda. Las causas de insuficiencia renal aguda son múltiples y variadas. Nosotros podemos clasificar las causas en causas prerrenales, causas intraparenquimatosas o intrarrenales y causas postrenales. Dentro de las causas intraparenquimatosas a la vez deberemos de distinguir en tres distintos tipos de alteraciones. Uno, que son las alteraciones tubulointersticiales, el ejemplo clásico del cual es la necrosis tubular aguda, las de etiología glomerular, cuyo ejemplo clásico sería la glomerulonefritis aguda, y las de tipo vascular o vasculitis. Esto en lo que se refiere a las lesiones intraparenquimatosas. Bien. Asimismo, las causas de insuficiencia renal aguda difieren dependiendo del área, del sitio de presentación o el lugar en el cual el paciente se encuentra hospitalizado. De tal manera que en pacientes que permanecen en una unidad de cuidados intensivos, la necrosis tubular aguda es la causa más frecuente de fallo renal agudo, seguido de lesiones nefrotóxicas, mientras que en los pacientes de la comunidad y en pacientes que se encuentran hospitalizados en áreas generales, pues la azoemia o la injuria renal aguda prerrenal es la principal causa o la principal forma de presentación de esta entidad. Respecto a la patogenia del fallo o la injuria renal aguda prerrenal, pues nosotros debemos recordar algunos breves conceptos, y estos son los siguientes. En primer lugar, la necesidad diaria de eliminación de solutos es de aproximadamente 800 miliosmoles, y de tal manera que el organismo logra excretar esta cantidad de solutos, ya sea concentrando o diluyendo la orina, y así, en una orina muy concentrada nosotros podemos tener concentraciones de hasta 1200 miliosmoles por kilo de agua, mientras que en una orina muy diluida concentraciones tan bajas como 100 miliosmoles por kilo de agua. La capacidad de concentración o dilución de la orina es en última instancia efecto de la acción de la vasopresina en los túbulos colectores en los cuales se realizan los mecanismos de concentración y dilución de la orina. Si el organismo no logra producir más de 500 mililitros de orina, no se podrán excretar todos los solutos producidos, de tal manera que estos solutos comienzan a acumularse en el organismo y producen una insuficiencia renal funcional o injuria renal aguda prerrenal, que se manifiesta con retención de cuerpos nitrogenados y generalmente con oliguria. Las principales causas de esta injuria renal aguda prerrenal son todas aquellas situaciones que nos van a disminuir el volumen circulante efectivo, es decir, situaciones que causen estados intensos de deshidratación, como podría ser diarreas muy profusas o prolongadas, fiebre intensa, golpe de calor por ejercicio excesivo, dentro de otras situaciones. Y clínicamente el paciente se va a manifestar deshidratado, hipotenso, con una orina muy concentrada y característicamente por la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, hay una avidez por la retención de sodio, de tal manera que los pacientes van a tener una fracción excretada de sodio menor del 1%.
El manejo de la injuria renal aguda de origen o de procedencia prerrenal debe dirigirse a corregir todas aquellas situaciones que han causado el estado de hipovolemia o de deshidratación. Por lo tanto, debemos corregir efectivamente la hipovolemia y evitar en esta etapa el uso de medicamentos nefrotóxicos, especialmente antibióticos de tipo aminoglucósido o antiinflamatorios no esteroideos, que pueden agravar el daño renal que el paciente tiene y perpetuar el cuadro de falla renal aguda. La otra situación en la cual nosotros podemos observar la injuria renal aguda es cuando esta es de origen intraparenquimatoso y se conoce como IRA de origen intraparenquimatoso a la pérdida súbita de las capacidades del funcionamiento renal que ocurren como consecuencia de un daño renal directo del parénquima renal, siendo la principal causa la necrosis tubular aguda, aunque no es la única. Como ya mencionamos al describir las distintas causas, mencionamos que existen, además de causas túbulo-intersticiales que dan necrosis tubular aguda, existen causas glomerulares y causas vasculares que pueden causar glomerulonefritis y vasculitis respectivamente con injuria renal aguda. Las principales causas, pues lo que vemos en orden de frecuencia es la necrosis tubular aguda, que generalmente ocurre en el contexto de un paciente con IRA prerrenal que no logra resolverse, que persiste con hipovolemia, con shock y con daño celular túbulo-intersticial. Pero también las glomerulonefritis agudas, las vasculitis autoinmunes especialmente, y la nefrotoxicidad por varios fármacos, especialmente aminoglucósidos, antiinflamatorios no esteroideos, medicamentos antineoplásicos como el cisplatino, por ejemplo. Además de esto, hay lesiones tubulointestinales de tipo alérgico que ocurren luego de la administración de algunos fármacos, como podría ser antibióticos, inhibidores de la bomba de protones o bien antiinflamatorios no esteroideos. Bien. La patogenia de la necrosis tubular aguda se comporta de la siguiente manera. En primer lugar, tenemos un episodio de hipoperfusión o hipoxia severas y prolongadas, como consecuencia probablemente de una hemorragia intensa o profusa o de una deshidratación severa. Al prolongarse esta situación de hipoperfusión renal, entonces nosotros vamos a tener un daño hipóxico y oxidativo en las células de los túbulos renales. Que ocasiona pérdidas anatómicas e histológicas, como serían la pérdida de la polaridad del epitelio de las células, la necrosis y apoptosis celular, manifestándose esto por oligoanuria, cuya intensidad va a ser determinada por la severidad del daño isquémico y del daño tubular consecuente. Especialmente los segmentos de los túbulos del túbulo proximal y su segmento S3 es quizá el segmento que es más sensible a los cambios isquémicos que ocurren como consecuencia de la hipoperfusión y que dan lugar o que dan origen a la necrosis tubular aguda. Dentro de las causas, pues de nuevo, deshidrataciones severas, hemorragias intensas, hemorragias posparto, son causa frecuente aún en nuestro medio. El shock séptico es una de las principales causas de necrosis tubular aguda. Como consecuencia del estado de shock sistémico hay una hipoperfusión renal, además de la activación de mediadores inflamatorios que alteran la perfusión renal y que finalmente ocasionan isquemia a nivel tubular. Pero en general, cuando se presenta un cuadro de necrosis tubular aguda, hay múltiples factores involucrados: la hipovolemia, la sepsis, la nefrotoxicidad mediada por el uso de algunos agentes tanto endógenos como exógenos, como podría ser dentro de los endógenos mioglobina, por ejemplo, en el caso de los pacientes con rabdomiolisis, o bien la utilización de antiinflamatorios no esteroideos o antibióticos aminoglucósidos. Los hallazgos, pues tenemos que de nuevo va a ser un estado de choque, la principal manifestación del paciente, muchas veces, como mencionábamos, asociado a un cuadro de sepsis. Hay disminución progresiva de la producción de orina, del gasto urinario, muchas veces abajo de 0.5 mililitros por kilo hora. Hay retención progresiva de cuerpos nitrogenados. Tenemos también alteraciones de electrolitos, como podría ser la acumulación de potasio con hipercalemia, y alteraciones del equilibrio ácido-base manifestadas primordialmente por acidosis metabólica,
determinada en primer lugar por la incapacidad de los túbulos proximales de generar bicarbonato y además por la incapacidad del riñón de eliminar el exceso de ácidos. Finalmente, si no se hace ninguna intervención terapéutica, los pacientes desembocan en un cuadro de uremia florida que se va a manifestar inclusive por encefalopatía y alteraciones de tipo neurológico. El manejo de la insuficiencia renal o la injuria renal aguda por necrosis tubular aguda en general es un manejo de tipo conservador siempre y cuando el paciente no llegue a reunir los criterios para iniciar terapia sustitutiva de la función renal que vamos a mencionar más adelante en la plática. Dentro de este tratamiento conservador nosotros debemos de corregir el estado de choque, idealmente con soluciones salinas. Si el paciente está anúrico, pues debemos de tener el cuidado también de no ser demasiado generosos para no causar sobrecarga de volumen. El manejo nutricional es importantísimo, la intervención del nutriólogo o nutricionista en el apoyo nutricional a este tipo de pacientes nos permite disminuir la posibilidad del desarrollo de complicaciones urémicas. Ya habíamos mencionado el manejo de la sepsis, las complicaciones de tipo infeccioso que estos pacientes pueden tener, pero aún así un porcentaje importante de los pacientes con injuria renal aguda, específicamente con necrosis tubular aguda, van a necesitar la sustitución temporal de la función renal utilizando terapias de reemplazo de la misma. Dentro de las otras medidas de tratamiento conservador, aparte del apoyo nutricional, mencionaremos también que debemos de evitar el uso de otros nefrotóxicos en estas instancias, tener la acuciosidad de ajustar la dosis de los medicamentos que el paciente está utilizando al grado de funcionamiento renal. Si el paciente no orina ya en un alto volumen y ya se corrigió la situación de shock, debemos de restringir los líquidos y se discute especialmente el uso de diuréticos en estos pacientes, puesto que antiguamente se tenía la escuela o la idea que la posibilidad de utilizar diuréticos en forma temprana podría limitar el que una azoemia prerrenal se convirtiera en una necrosis tubular aguda. Sin embargo, actualmente el seguimiento de varias cohortes de estudio ha demostrado que en muchísimos casos el uso de diuréticos empeora el pronóstico y la evolución de los pacientes con injuria renal aguda, por lo tanto actualmente su uso es muy discutible. Finalmente, una vez que hemos agotado las medidas de tratamiento médico conservador que ya mencionamos, tenemos que estar bien claros también de las situaciones en las cuales es imperativo el iniciar terapias dialíticas o terapias sustitutivas de la función renal. Y dentro de estos criterios propuestos para iniciar terapias de reemplazo renal en pacientes críticamente enfermos, pues nosotros podemos mencionar algunas alteraciones metabólicas, como podría ser la hipercalemia con repercusión electrocardiográfica que no mejora con tratamiento médico, la acidosis metabólica refractaria, la presencia de sobrecarga de volumen o de edema pulmonar, o en los casos en los cuales necesitamos un soporte nutricional intenso debido al estado de catabolia del paciente, especialmente en los pacientes en sepsis, y que por lo tanto el inicio de nutrición de tipo parenteral con la administración de grandes volúmenes de soluciones en un paciente oligoanúrico nos hace necesario el manejo combinado de la terapia nutricional con terapias sustitutivas de la función renal o terapias dialíticas. Entonces, de nuevo, desde el punto de vista ya puramente clínico, las indicaciones para iniciar estas terapias sustitutivas de la función renal serían oligouria o anuria, creatinina sérica mayor desde 7 miligramos por decilitro, urea sérica por arriba de 150 miligramos por decilitro, hipercalemia refractaria, acidosis metabólica con pH menor de 7.20, que es refractaria a tratamiento médico, edema pulmonar y especialmente las complicaciones urémicas que serían la encefalopatía, neuropatía o pericarditis urémica. Desde el punto de vista de las terapias de reemplazo renal que se utilizan en el manejo del paciente con injuria renal aguda, nosotros podemos distinguir dos grandes grupos, lo que son las terapias intermitentes y lo que son las terapias continuas.
Dentro de las terapias intermitentes mencionaremos la hemodiálisis intermitente, que es la más frecuente, especialmente utilizada en nuestro medio. La ultrafiltración aislada, que es el manejo de la extracción únicamente de un ultrafiltrado plasmático. La hemodiálisis online, que es otra forma de hemodiálisis con ultrafiltración intensa y reposición de líquidos en una misma vía endovenosa. Y luego tenemos lo que son las terapias de reemplazo renal continuas. Y dentro de estas tenemos la hemofiltración continua, que puede ser arteriovenosa o venovenosa, dependiendo del tipo de acceso vascular que estemos utilizando. En la arteriovenosa, pues obviamente necesitamos una línea arterial y una línea venosa. Y en lo que es la hemofiltración venovenosa, pues lo podemos trabajar todo con un acceso venovenoso, con un catéter de doble lumen. Asimismo, la hemofiltración y la ultrafiltración lenta continua. Además, dentro de las terapias continuas, podemos disponer también de lo que es la diálisis peritoneal, especialmente la diálisis peritoneal automatizada, en la cual hay estudios bien sustentados que muestran que en muchos pacientes que no tienen un estado hipercatabólico, la diálisis peritoneal como terapia de reemplazo renal continuo es tan efectiva y da un adecuado soporte en relación al pronóstico a largo plazo, de la misma manera que la hemodiálisis intermitente y algunas de las otras terapias continuas. Bien, el pronóstico entonces de la insuficiencia renal aguda, podemos decir nosotros que aún en este momento la mortalidad sigue siendo relativamente alta a pesar de la utilización de distintas formas de terapias de reemplazo renal. No se ha avanzado mucho en lo que es la mortalidad de este tipo de pacientes, puesto que las cifras permanecen alrededor de hasta un 40% de mortalidad por insuficiencia renal aguda. Por otro lado, un grupo importante de pacientes con insuficiencia renal aguda que llegan a recuperarse necesitan seguimiento a largo plazo, puesto que un porcentaje de ellos puede progresar hacia una enfermedad renal crónica e insuficiencia renal crónica. Finalmente hablaremos algunos conceptos sobre lo que es la ira postrenal. Y de nuevo, pues esta es una alteración de las capacidades funcionales del parénquima renal, que es inicialmente sano, pero como consecuencia de un bloqueo del flujo urinario, deteriora su funcionamiento. Es decir, aquí tenemos un riñón sano, pero que tiene la incapacidad a través de las vías urinarias de eliminarse el gasto urinario. Esta acumulación y obstrucción del gasto urinario es lo que va a producir alteraciones funcionales en el parénquima renal y va a producir las alteraciones en la retención de cuerpos nitrogenados, en la alteración del manejo de electrolitos y en el equilibrio ácido-base. Las principales causas de insuficiencia o injuria renal aguda postrenal pues varían un poquito de acuerdo a la edad de los pacientes, y así en paciente pediátrico pues procesos obstructivos por valvas uretrales son una causa frecuente, mientras que en adultos, en pacientes diabéticos, en personas con lesiones medulares, la disfunción vesical con una neuropatía funcional y una vejiga neurogénica hacen que esta sea la causa. De igual manera en varones por arriba de la quinta, sexta y especialmente séptima década de la vida, la obstrucción del flujo de salida de la vejiga por un crecimiento prostático exagerado es otra causa frecuente de injuria renal postrenal. Debemos pensar también en el diagnóstico de injuria renal postrenal en pacientes con un riñón único que presentan un cuadro súbito de pérdida del gasto urinario, y en estos casos se debe sospechar la obstrucción especialmente por un cálculo anclado en las vías urinarias. Los hallazgos que vamos a encontrar en el paciente con injuria postrenal son el bloqueo súbito del flujo urinario. El paciente muchas veces se da cuenta en qué momento dejó de orinar, que puede llevar inclusive a una anuria como tal. El desarrollo del globo vesical cuando la obstrucción se encuentra por abajo de la vejiga, es decir, en la salida de la vejiga por hipertrofia prostática, por vejiga neurogénica o por una obstrucción uretral. Y asimismo, desde el punto de vista de los estudios de imagen
especialmente de ultrasonido abdominal, vamos a encontrar la presencia de hidronefrosis, de globo vesical como los principales hallazgos de tipo diagnóstico. El manejo del paciente con injuria renal aguda, pues obviamente va dirigido a establecer si el nivel en el cual se encuentra la obstrucción. Para esto mencionábamos que en primer lugar nos puede ser útil el ultrasonido. Si nosotros detectamos globo vesical, pues trataremos de derivar la orina de la vejiga a través de una sonda vesical o una cistostomía. Si detectamos que la obstrucción es a nivel más alto, especialmente en lo que son los uréteres, nosotros podemos en un momento determinado derivar también la orina a través de una nefrostomía. Es importante que una vez que se ha liberado la obstrucción, monitoricemos acuciosamente la diuresis, puesto que la diuresis excesiva, postobstructiva que estos pacientes presentan puede dar lugar al desarrollo de complicaciones por un aumento de la excreción de electrolitos, especialmente potasio, y pueden presentar entonces desde el punto de vista tanto clínico como de laboratorio hipokaliemia. En conclusión, podemos mencionar entonces que más del 50% de los casos de insuficiencia o injuria renal aguda que se presentan en la comunidad son de origen prerrenal, que 40% de la injuria renal aguda van a ser de origen intraparenquimatoso y aproximadamente un 5% de origen postrenal. La mortalidad va a variar dependiendo de que si es un daño renal agudo que se presenta en la comunidad o si se presenta en pacientes hospitalizados, especialmente en la unidad de cuidados intensivos, y puede ir desde un 15% en los casos que desarrollan en la comunidad hasta un 50% de los casos que se atienden en la unidad de cuidados intensivos, especialmente los pacientes que presentan algún tipo de shock séptico. Por lo tanto, entonces, la detección temprana, especialmente de la azoemia prerrenal, puede limitar al paciente una serie de complicaciones, tanto metabólicas como desde el punto de vista de tipo quirúrgico, puesto que si el paciente progresa a una necrosis tubular aguda o a una insuficiencia renal intraparenquimatosa, muchas veces nos veremos en la necesidad de implantar accesos vasculares para terapias sustitutivas, con el consiguiente riesgo de complicaciones y un impacto directo en la sobrevida de estos pacientes. Muchas gracias.